detalles. Ya estamos en comunicación con el abogado Álvaro Arias. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Raúl. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, doctor, muy amable. Queríamos saber acerca de la acción de inconstitucionalidad que planteó en el caso del ex contralor José Enrique García. Sí, correcto. Nosotros fuimos notificados, ponerle que hace un mes de la resolución de la Cámara de Apelaciones, quizás un poco menos, de 20 días. Y hemos decidido plantear una demanda, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte porque a criterio nuestro, tanto la resolución de primera instancia como de la Cámara de Apelaciones vulneran derechos y garantías y que esa vulneración tornan la violación de las reglas del debido proceso. Y bueno, hemos decidido plantear esa acción de inconstitucionalidad y están ahora pues, en la oficina de admisibilidad y esperando que se le corra traslado al Ministerio Público, ¿verdad? Así está. Y específicamente, doctor, ¿cómo se violó el debido proceso? Y porque se le desaforó a una persona que no tenía fueros. La Cámara de Apelaciones, cuando García era contralor, ya había anulado el pedido de desafuero de la jueza Lizy Teresita Sánchez. El contralor tiene inmunidad como el presidente de la República, entonces debía ser sometido a un juicio político, despojarle de su inmunidad y ahí someterlo al proceso. Sin embargo, él ya soportó ese proceso durante el periodo de tiempo que fue Contralor General de la República. Y te voy a hacer un ejemplo así para que la gente entienda. ¿Qué pasara si Mario Aldo, el presidente de la República, en un incidente le asesina a una persona? ¿Cuál es la solución al respecto? ¿Se le desafuera? No, porque no tiene fueros. Se le tiene que someter a un juicio político y luego de ese juicio político, si se le despoja de su inmunidad, entonces allí debe enfrentar a un proceso penal para poder, ante la justicia ordinaria, ¿verdad? Y bueno, de la misma manera es lo que tenía que haber hecho tanto el Ministerio Público como la jueza, y todo esto ya nos dio la razón la Cámara de Apelaciones. Y sin embargo, no sucedió esto. Entonces nosotros consideramos de que las reglas básicas del debido proceso fueron violentadas. Se trata de un juicio especial por estas consideraciones que estoy señalando. Y bueno, vamos a ir hasta el final, vamos a ver qué dice la Corte. Doctor. Más allá del... Sí, te escucho. Sí, para entender, ese juicio político que se le hace, entonces va a ser al solo efecto de sacarle esa inmunidad o es para sacarle el cargo. En el caso del ejemplo que yo estaba dando es quitarle la inmunidad para desplazarle del cargo y ahí ser sometido. Recordemos de que él tuvo un juicio político, pero tuvo un juicio político mucho tiempo después de la imputación y de todo este movimiento del desafuero y esas cosas. Y es más, no terminó ese juicio político, porque nosotros nos presentamos, los fiscales acusadores, que eran los diputados Celeste Amarilla y el finado Ramón Romero Roa, presentaron los alegatos. Nosotros en la siguiente jornada nos defendimos, le defendimos al doctor García, y cuando se estaba votando una sesión que duró bastante tiempo, y cerca de las 20 horas más o menos, presentó su renuncia al cargo, entonces no terminó ese juicio político. Y de esa forma terminó, vamos a decir, de ejercer el cargo de contralor. Pero todo esto que yo estoy relatando, de ser sometido al proceso y compañía, sucedió mucho antes de este momento. Esto fue a finales de abril. Meses atrás fue esto que yo caí. Y aparte de esto, me parece que alguna de las cámaras del Congreso le desaforó, ¿verdad?
Y eso es lo simpático, Raúl. El fiscal pide el desafuero a la jueza. La jueza dice que presenta una nota a la Cámara de Diputados diciendo que el fiscal Leonardo Guerrero pidió el desafuero. La Cámara trata como en una sesión ordinaria y le desafueran a un tipo que no tiene fuero. Entonces es casi simpático y tragicómico. Y doctor, ¿y por qué remitió a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores, por ejemplo? No, porque en la Cámara de Diputados se hace, o sea, sí, lo que pasa es que el Contralor es designado en la Cámara de Diputados. Entiendo. Por la Cámara que le designó, entonces. Claro, y el juicio político de cualquier persona que tiene inmunidad se hace ante la Cámara de Senadores. Claro, por eso. Pero con los fiscales acusadores y no. Así fue. Eso fue lo que pasó. Pero no, para entender, no entendí nomás, por eso le vuelvo a consultar. Escuche. O sea, el ejemplo que dio de Mario Aldo, se le tiene que hacer el juicio político a él al solo efecto de sacarle la inmunidad para el proceso, así como como el fuero normal de un senador, ¿verdad? En este caso va a ser, el juicio político va a ser para sacarle la inmunidad como que tiene el presidente, o tiene que sacarle el cargo para poder ser enjuiciado. Tiene que sacarle el cargo, o sea, ambas cosas, porque como una persona que está en esas circunstancias puede ejercer la primera magistratura de la República, no puede. Entiendo. El juicio político es para despojarle de la inmunidad y del cargo. Ah, entiendo. Ahora sí. Sí. Doctor, y en este caso, ¿ya se admitió o cuál es el paso que sigue? No se admitió todavía. Acá en la oficina de admisibilidad. Ya entiendo. Estamos ahí esperando. Pero el Tribunal de Apelación, doctor, había anulado toda la imputación porque se hizo de esta manera, ¿verdad? Sí, así mismo. Y bueno, pero, ¿y cuál es la consecuencia al final? ¿Se le imputó de nuevo? No, lo que dijo el fiscal, la Cámara era una nulidad parcial. Porque nosotros cuando hicimos la preliminar hicimos todo esto, ya es cosa jugada, porque la Cámara ya impuso la nulidad. La jueza rechazó bajo sus argumentos y la Cámara ahora, o sea, en esta última oportunidad, decidió diciendo de que la nulidad era parcial y que se saneó el acto, porque todavía no había requerimiento conclusivo y todavía estábamos dentro de ese estadio procesal de la etapa preparatoria. Eso fue lo que dijo la Cámara. ¿Y ustedes dicen en su acción que la nulidad es total? Y sí, decimos que la nulidad es total porque el inicio de la misma tiene un vicio insalvable y que a esta altura del proceso ya no se puede retrotraer a estadios ya precluidos, ¿verdad? Entiendo. La verdad que es un buen tema para que la Corte siente postura al respecto, ¿verdad? Siente postura desapasionadamente y sin ningún vínculo político que pueda interferir en la opinión. Ahora García ya no tiene ninguna trascendencia política ni nada por el estilo, entonces ojalá que los ministros puedan juzgar con lo que dicen las leyes y no con lo que dicen los amigos políticos. Doctor, hablando de acciones y aprovechando esta comunicación, la acción del caso Berilo, ¿qué pasó con él? ¿Sigue todavía pendiente de decisión? Sigue pendiente de decisión, sigue pendiente. La Fiscalía había planteado esa acción de inconstitucionalidad, la Corte le dio trámite y está auto para resolver. Hace ya 2 años y medio, güey. Doctor, perdón, doctor. Ahí la Corte dio suspendió el proceso mientras se resuelve la acción. Sí, Esa suspensión dictada por la Corte tiene los efectos de la suspensión para evitar la prescripción de los delitos, doctor. Yo interpreto que no, porque pero eso no va a prescribir, Raúl. Eso, este hecho supuestamente sucedió en el año 2018 y tiene que transcurrir 10 años, o sea, en el 2028 tiene que estar, no sé, me parece que estamos muy lejos de eso. Ves que el 103 habla de la suspensión, ¿verdad?
Hice el Sí, plazo cuando para... hay- Y en ese, sí. en ese caso, cuando la Corte dicta eso, entonces se aplica este 103 como suspensión para saber nomás, para tener... Yo interpreto que no, y te digo por qué. Sí. Hace poco tiempo, hace una semana que la Corte dictó la prescripción de un caso en los autos caratulados Fátima Torres y otros sobre apropiación. Yo me desempeñé como querellante a decir, tras penurias hemos logrado hacer el juicio oral. Se hizo el juicio oral y logramos una condena en contra de Fátima Torres de 6 años y de sus cómplices de 4 y 3 años respectivamente. Bueno, el expediente... Oh, doctor, ¿Me escuchan, señor? Sí, Sí. sí, sí. ¿Qué pasó, doctor? Perdón, el expediente fue a la Cámara de Apelaciones, confirmaron y fue a la Corte. La Corte anuló la resolución de la Cámara a través de una casación presentada por la defensa. Al anular esa resolución, se conformó una nueva Cámara y esta nueva Cámara confirmó la condena nuevamente. Y ahí se fue a la Corte en casación nuevamente por la presentación de la defensa y después de 4 años, tras 25 urgimientos que nosotros presentamos a la Sala Penal de la Corte, la Sala Penal Manuel Ramírez Candia confirmó la condena en su voto y Carolina Llanes manifestó en su voto que es materia de orden público analizar el transcurso del tiempo y a criterio de ella prescribió y se adhirió a ese voto preso. Y en su voto Carolina Llanes desarrolló esto que me está preguntando Raúl, y señalando de que no es atribuible a los justiciables la mora judicial y que el hecho de haber presentado un recurso o una acción, en este caso no hubo acción de inconstitucionalidad, sino recurso extraordinario de casación, no impide que el transcurso del tiempo pueda computarse con respecto de la prescripción. Este es un fallo muy interesante, entre paréntesis, es un juicio que se hablaba de la apropiación de más de 7.000 millones de guaraníes de mi representada con respecto de estas personas que fueron acusadas. Por lo menos algún tino de justicia se dio, porque la principal autora del hecho estuvo una temporada en la casa del Buen Pastor y bueno, lamentablemente se prescribió y dispuso la Corte, la Sala Penal, cosas por su orden y quedó así. Creo que tengo la Eso copia es. del fallo, ¿no, doctor? Sí, Creo que vi Sí. ese fallo. así es. doctor, te agradecemos mucho este contacto, muy amable. Cuando quieran. Muy saludos. amable, doctor, muy amable. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Álvaro Arias con relación a estas dos acciones que están en la Sala Constitucional, y tenemos novedades con relación al caso de Roberto Osorio.